Hermanos, el signo del pan que se muestra en la custodia eucarística nos hace recordar la importancia del alimento para tener vida. Quien come el cuerpo del Señor vivirá para siempre. La sangre de Cristo ofrecida en el sacrificio eucarístico testimonia la infinita misericordia de Dios. El Padre no se ahorró nada de su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, de modo que nosotros alcanzáramos la libertad y la vida.
De ello damos testimonio los creyentes cuando proclamamos que tenemos un solo Señor, una sola fe, y afirmamos con nuestra vida en el amor que Cristo murió por todos como expresión de la misericordia del Padre con nosotros. Les diste, Señor, pan del cielo, aleluya, que contiene en sí todo deleite, aleluya. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda al venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.